los pasos para pasar de un régimen liberal o economía mixta a un régimen socialista o comunista son básicamente los siguientes en casi todos los casos. Primero, un líder empieza a decir que él quiere gobernar para el pueblo, para los pobres. Primero los pobres, es su primer lema. Segundo, empieza a atacar a la empresa privada, a los empresarios, diciendo que son ladrones, que son corruptos, que son saqueadores, y sobre todo si son empresarios internacionales. Tercero, estos líderes que quieren entrar al régimen comunista empiezan a decir que ellos se preocupan por el pueblo y que son honestos, que son honrados, que no son, que son morales, que son humanos, que no quieren la pobreza del pueblo, ni quieren que los empresarios roben y saqueen, ellos dicen, al país. Y ya con ese discurso, son básicamente un discurso, con ese discurso logran la votación que les da el triunfo, porque siempre habrá más pobres que ricos o más pobres que clase media. Entonces con eso ganan el poder. Una vez que ganan el puesto, el cargo de presidente, de gobernante, empiezan a presionar a las empresas privadas y les empiezan a decir que no sean evasores de impuestos y les imponen unos impuestos bastante rígidos y no están apoyando al empresario, simplemente están exigiéndole que no sea ladrón, como dicen estos líderes, y que el pueblo. Entonces el siguiente paso es exigirle mucho a los empresarios en impuestos, y la siguiente medida es aumentarles el salario a los trabajadores. Y si son empresas internacionales, empiezan a correrlas, a presionarlas tanto que empiezan a irse o incluso empiezan a quebrar. Cuando está sucediendo esto, como les aumentan el salario a los trabajadores y hacen que empresas ricas empiecen a fracasar, lo refuerzan estos líderes dando apoyos económicos, pensiones, regalando dinero, y con esto aumenta su popularidad. Si les aumentan el salario, si les regalan dinero y si dicen que los empresarios son ladrones y los empiezan a correr o empiezan a quebrar, pues su popularidad se va para arriba, siguen ganando popularidad. Una vez que sucede esto, empiezan a desmantelar todas aquellas instituciones que les puedan estorbar para seguir manteniéndose en el poder. Como ya son los que están rigiendo todo, empiezan a someter, a desaparecer a las instituciones, sobre todo aquellas instituciones que vigilan que no haya un autoritarismo de la presidencia, del presidente, del gobernante, del rey, del líder, del que sea. Quitan esas instancias y además empiezan a quitar todo aquello que no les permita ser este líder carismático, populista, ser el que dirija todo. Como ya tienen el poder y el apoyo del pueblo, empiezan a empoderar al ejército y empiezan a destruir a los empresarios, a las instituciones, y empiezan a apoderarse del poder legislativo y del poder judicial,
al grado tal de que tratan de desaparecerlo para que este líder siga creciendo. Como sigue dando dinero, como aumentó el salario, como ya se fueron los empresarios y como ya se apoderó del poder judicial y del poder legislativo, se convierten en dictadores porque son ellos los únicos que quieren decidir todo. Ya no hay opiniones de diferentes oposiciones, partidos, ya no hay instituciones que regulen al nuevo dirigente socialista y siguen regalando dinero. Como empiezan a apoderarse de las empresas y desaparecen instituciones, con ese dinero que agarran de las instituciones que desaparecieron, con ese dinero empiezan a seguir dando pensiones. La gente sigue apoyándolos. Con el tiempo, los gobiernos que entran ya a un régimen socialista y agarraron dinero de todos lados para mantener la popularidad y el apoyo del pueblo, ayudándolos con pensiones. Sucede que las empresas privadas que se están yendo o están fracasando, empiezan a darle menos dinero al gobierno en impuestos. Y el gobierno no genera dinero, el gobierno nada más recibe los impuestos de las empresas o de las contribuciones que hacen los ciudadanos, del pago de la luz, del agua, del predial, y con ese dinero es como siguen dando las pensiones. Pero como se está reduciendo, como el régimen comunista socialista no quiere a la empresa, a los empresarios, porque en el comunismo no hay empresarios privados, todo es institución pública. Entonces empiezan a irse y como el gobierno no generó dinero y las empresas empiezan a fracasar, a darles menos dinero, aunque de momento al principio les dan más porque tienen mucha exigencia fiscal, reciben más dinero, por eso al principio como que empieza a mejorar el pueblo, pero es momentáneo. Cuando ya las empresas ya no pueden dar más, cuando se empiezan a ir y a fracasar y el gobierno ya tiene el poder total sobre las instituciones y empieza a quitar a todas aquellas instituciones que le estorban, que lo puedan regular, entonces adquiere mucho poder el líder o el gobernante socialista o comunista y empieza a empoderar al ejército para que el ejército esté de su lado y no le dé de golpes de estado, y empieza a estar con aquellos que le permitan seguir manteniendo la autoridad, como es aliarse a bandas del crimen organizado, a los delincuentes. Entonces cuando eso ya empieza a suceder, la economía empieza a caer porque ya no hay el dinero que generaba la empresa privada y el gobierno le quitó dinero a todo para poder dar pensiones. El gobierno se queda sin dinero porque al principio el dinero que dio fue quitándoselo a las diferentes secretarías o instituciones del Estado, del gobierno, de la sociedad. Ya llega un momento en que ya no tiene más dinero y ya las empresas ya se fueron. Entonces el gobierno empieza a tener problemas porque empieza a tener menos dinero y empieza a dar más dinero, regalar dinero, con programas sociales que les llama inclusión social, que les llama como les llame. Y cuando el dinero empieza a ser menos, se lo está acabando, porque el gobierno no genera dinero, nada más lo agarra de la empresa, de los impuestos de los empresarios, o lo agarra de las instituciones, recortándole el presupuesto a las instituciones. Para esto daña los servicios y las funciones de las secretarías. La de salud, hay menos medicamentos; la de obra pública, hay menos obra pública; la de educación, hay menos gasto en educación, con lo que la empeoran. Con muchas cosas empiezan a empeorar, porque el gobierno populista está agarrando el dinero
para darle dinero en la mano a la gente, hacerse populares, o sea, populistas, voten por ellos, mantenerse en el poder, pero el gobierno empieza, la sociedad empieza a empobrecerse, porque no está generando dinero. Cuando el gobierno ya se acabó propiamente el dinero, para seguir dando pensiones, recurre a endeudarse, se empieza a endeudar, empieza a pedir prestado y con ese dinero sigue dando las pensiones y algunas obras que elige hacer para tener la popularidad. Entonces, cuando se está acabando el dinero y el endeudamiento ya no puede ser mayor, empieza a quitarle el dinero a los trabajadores mismos. O sea, por ejemplo, en México les quita los afores, les quita los servicios del Infonavit, les quita muchas cosas para seguir teniendo dinero y seguírselo repartiendo a la gente. Y empieza a quitarle empieza desde el principio a quitarle el trabajo a los trabajadores, a los que producen, porque a un trabajador le pagará 2 veces a un solo trabajador le pagaría lo que le podría dar a 2 personas como pensión o a 3. Entonces prefiere quitar a ese trabajador para darle a 3 personas. Pero al ya no haber un trabajador que produce, empieza a empobrecer, sigue empobreciendo el país. Llega el momento en que ya no hay dinero, ya se lo acabó, ya no se puede endeudar más y ya no puede quitarle más a los trabajadores. Entonces, ¿qué hace? Empieza a apoderarse de las empresas para que el gobierno tenga las empresas y sea las empresas que tiene el gobierno, con eso genera el dinero. Pero los gobernantes, ya sin dinero y agarrando las empresas, empiezan a usar empresas del gobierno. O sea, lo que antes hacía la empresa privada, ahora lo empieza a hacer el gobierno, se hace empresario. Pero los empresarios de gobierno, como no son expertos ni tienen el conocimiento para poner una empresa, sino simplemente eran gobierno, y como tienen el dinero de la empresa, es un dinero que se empiezan a robar. Empieza a aumentar la corrupción muchísimo, porque con ese dinero, cuando era empresa privada, el empresario no podía robarse a sí mismo, tenía que volver a invertir. En cambio, cuando las empresas de producción o de servicios ya las tiene el gobierno, sí puede robarle dinero y quedarse el gobernante, el funcionario público con dinero y con lo otro seguir con la empresa. Pero el dinero se va acabando porque una empresa que no le aumenta inversión, con el tiempo va cayendo. Cuando sigue cayendo, lo que empieza a hacer empieza a aumentar la inflación. Todo empieza a ser más caro. Para poder recuperar el dinero, y los sectores de la ciudad empiezan a luchar por sobrevivir y empiezan a subir, los comerciantes suben el precio de los productos, los empresarios que quedan, aumentar el precio, a recortar trabajadores, a explotar más los que quedan, y el gobierno sigue todavía manteniendo un poco de popularidad porque sigue dando dinero, pero cada vez tiene menos. Se empieza a empobrecer el país. A la larga, lo que hace el gobierno es cuando haya problemas económicos, empiezan a hacer regulaciones, regular precios, regular funciones, para tratar de contener la caída que es estrepitosa, y sobre todo que la van haciendo gradualmente, que no se note. Entonces llega el momento en que la clase media propiamente desaparece porque ya no hay empresas. La clase alta pues desaparece más porque ya no hay empresas. Pero ahora los gobernantes socialistas, el presidente o los funcionarios, se empiezan a apoderar de las empresas,
le hacen la guerra sucia a las empresas privadas. Como tiene el gobierno más dinero, da más barato y hace quebrar a una empresa privada. Entonces, se empiezan a enriquecer, como empiezan a aumentar la corrupción, porque empiezan a agarrar el dinero de las empresas que ya están manejando, o de los servicios, o de las instituciones que ya están manejando, agarran dinero, se lo roban, ellos empiezan a mejorar, y se hacen ricos, y la clase media se hacen pobres, y ya empieza a haber ya más igualdad entre los pobres, empiezan a administrar la pobreza, empiezan a regular la miseria, no la riqueza. Lo que va quedando lo empiezan a administrar, siguen dando pensiones, pero ya el pueblo está empobreciendo. Y muchos de los que pierden su trabajo, porque las empresas privadas se fueron, o quebraron, o dan menos trabajo, ¿qué hacen? Se van, la gente que se queda sin trabajo empieza a poner puestos en la calle, un trabajo informal, lo que le llaman un trabajo informal, puestecitos que venden ropa, trastes, comida, fruta, pero ahí ya no tienen la seguridad social que le daba la empresa privada al trabajador, que le daba el servicio médico gratuito, que le daba muchos beneficios, ya no los tiene. Entonces ya no son trabajos, ya no es empleo, es un subempleo, porque no les alcanza, es muy poquito lo que ganan. Se hacen iguales de pobres todos, y los dirigentes socialistas se hacen ricos, pero a la larga siguen empobreciendo al país. Después de un tiempo, la gente se hace muy pobre y el gobierno ya no puede dar las pensiones igual, porque ya no hay dinero. Ya las empresas privadas ya no existen, o hay muy poquitas. Las empresas manejadas por el gobierno fracasan porque la corrupción aumenta muchísimo. Y aumenta, ante la pobreza aumenta la delincuencia, porque la gente al no tener ya dinero de un trabajo formal, sino puestecitos, trabajos informales, muchos empiezan a robar, a asaltar para subsistir, y el gobierno ya no puede mantener eso, y aumenta la delincuencia, aumentó muchísimo la corrupción, aumenta la pobreza, y cada vez la gente es más pobre. Y los países que anteriormente en los sistemas liberales, economías liberales o mixtas, iban para el ascenso a hacerse países exitosos, con desarrollo científico, tecnológico, con derechos humanos, con democracia, ahora en las dictaduras se hacen dictaduras comunistas que aumenta la delincuencia, aumenta la corrupción, aumenta la inflación, la gente ya son iguales en pobreza, y vuelve a haber dos clases sociales: los muy ricos, que son los dictadores comunistas, y los pobres. Pero cada vez hay más pobreza, porque el éxito económico de un país, que es el éxito en general en todo, porque parte de lo económico, cae porque ya no hay empresa privada, que son los que se basan en conocimientos científicos para la producción de sus empresas. En cambio, los políticos, dictadores socialistas, no tienen el conocimiento científico ni el interés por mejorar el producto, simplemente producir para ganar dinero y enriquecerse. ¿Qué es lo que pasa? A la larga, esos países que eran liberales, que iban en ascenso, como lo es Inglaterra, Estados Unidos, Canadá, Francia, Italia, Japón, Suiza, países liberales, ahora son países comunistas que se hacen pobres, como Bolivia, como Venezuela, como Cuba, pero los gobernantes comunistas son terriblemente egoístas, porque nada más quieren mantener el poder. Es el poder por el poder mismo. Pero como ahora el país es pobre, ellos se van a proteger más, aumentando más su dictadura comunista para protegerse, ellos y a sus familias o a sus cercanos. Y entonces el país se hace pobre. A la larga, esos países que entraron a un régimen tipo socialista como el que Morena ya puso en México,
comunista, dictaduras donde no hay democracia porque el poder judicial ya no existe, es manejado, sometido por el poder del presidente, y ya el poder legislativo no existe porque nada más hacen lo que dice la presidencia. El presidente, en este caso fue Obrador, destruyen la economía, destruyen la legalidad, destruyen las instituciones para tener al pueblo votando por ellos. Al principio ganan mucho, ganan cargos, ganan las gubernaturas y todo, que son propiamente robadas porque los gobiernos comunistas invierten mucho dinero en propaganda política y para hacer que la gente siga creyendo en ellos. Cuando ya pasa el tiempo, los países que ahora son socialistas o comunistas son pobres. Todos los países que se han convertido al socialismo se han hecho pobres. Todo el socialismo ha fracasado. Por eso han renunciado al socialismo los países de Europa del Este. Muchos países han renunciado al socialismo. ¿Por qué? Porque todos fracasan. Finalmente fracasan porque los líderes se hacen egoístas, se hacen dictadores. Con el mensaje mentiroso de que quieren ayudar al pueblo, perjudican al pueblo, lo hacen pobre. Y sí es cierto que crean una igualdad, porque ya no hay rico ni clase media, ahora todos son pobres, esa igualdad la defienden, pero lo que regulan es pobreza, puros pobres, igualmente pobres, y ellos multimillonarios. Es lo que hizo en Venezuela Hugo Chávez, Maduro, lo que hizo López Obrador y Claudia Sheinbaum. Morena está produciendo esto, pero todo es como dan pensiones y como hablan de los pobres y como dicen que el pueblo, y como lo hacen muy gradual y como dicen puras mentiras para que la gente no se dé cuenta de esa caída en la economía, de ese aumento de la delincuencia y enormemente de la corrupción, el aumento de la inflación y de todo. La gente no se da cuenta porque lo que hacen los dictadores comunistas es tener mucha habilidad para manipular y engañar y en muchos casos idiotizar al pueblo. Cuando el pueblo ya está idiotizado, los van a defender y a votar por ellos, como hizo López Obrador, que los seguían apoyando aunque aumentó la pobreza, la delincuencia, la corrupción, y se daban cuenta sus seguidores, la destrucción ambiental, lo siguen apoyando. Y Claudia Sheinbaum sigue usando un discurso mentiroso, diciendo que la economía está mejorando, pero está empeorando, porque el PIB está cayendo, y el PIB mide el crecimiento económico de un país y por lo tanto mide el crecimiento del país y por lo tanto mide el éxito. Al caer el PIB, el país cae, la economía cae y empieza a fracasar y fracasa todo lo demás. Pero el discurso es engañar y lo siguen haciendo hasta que se vayan, pero hacen la destrucción de instituciones para protegerse, y cuando se entra en una dictadura comunista, salir de ella es muy difícil, casi imposible. Tiene que pasar muchas décadas para que el pueblo se dé cuenta que ahora está en la miseria y trate de reaccionar, pero ni así van a poder. Por eso cuando un país está en un proceso como en el que está México con Morena, con Obrador y con Claudia Sheinbaum, que estamos cayendo en ese abismo, todavía habría forma de reaccionar. Pero ahora con la reforma electoral van a poner todas las trabas para que la gente, aunque esté inconforme, no se pueda defender y la votación no valga. Entonces, ese es el cambio de un régimen de economía liberal a la que los comunistas y los populistas y los mentirosos critican mucho, y hacen que la gente quede adormecida, idiotizada y muchas veces endemoniada, que defiende ferozmente a esos dictadores que los están fastidiando. Ese es el camino que siguen cuando se pasa de un régimen liberal a un régimen comunista. México no era liberal, era economía mixta, liberal y socialista, porque ya había educación gratuita, había servicios médicos gratuitos, institucionales, o sea, una economía mixta. Pero vino López Obrador
con una persona enferma de poder y con una personalidad maligna que asesinó a su hermano, que fue pésimo estudiante, que era corrupto antes de ser político porque trabajaba en dos lugares y en uno cobraba sin trabajar, que era tremendamente inmoral, andaba con una mujer, con otra, embarazó a una mujer joven ya siendo presidente, que lo dijo la mujer joven. Empezó a atacar a la prensa, porque es lo que hacen los dictadores comunistas, empiezan a hacer que los medios de comunicación fracasen y la gente no esté con ellos. Entonces es el camino que México sigue y que Claudia Sheinbaum y Obrador siguen engañando al pueblo y siguen apoyándolos, porque no entienden la dinámica que acabo de explicar, no la ven porque el discurso que hacen los dictadores comunistas como Obrador y Claudia Sheinbaum lo hacen mucho, muy repetitivo, lo hacen a todas horas, con una conferencia matutina diaria, y las dádivas que dan, que ya después con el tiempo ya no les van a dar, pues se acaba el dinero, y ya no va a haber ni dádivas, ni pensiones, ni trabajo, ni producción, y van a ser pobres. Aunque reciban una dádiva que va a ser muy poca, no les va a alcanzar para nada, porque actualmente empiezan a tener que gastar en medicinas, en educación y todo, porque aunque les dan pensiones, destruyeron todo eso y ahora tienen que gastar esa pensión en esas cosas que les quitó el gobierno de Morena a la gente, y ahora tienen que reponerlo con la misma dádiva que le dan, pero cada vez va a ser peor. Entonces el camino es la desgracia total, gracias a López Obrador, un hombre maligno que quiso destruir la imagen de partidos anteriores con tal de apoderarse del país y vengarse y destruir, para implantar un régimen bajo el pretexto de primero los pobres, aumentó a los pobres y va a llevar a México a la desgracia, porque cuando se implanta una dictadura ya se fregó la sociedad y ya no salen de esa en muchos años. Muchas gracias. Son procesos reales, ¿eh? No es una cuestión de estar a favor de uno y de otro, es lo que pasa con estas dictaduras comunistas como la que implantó López Obrador y que continúa Claudia Sheinbaum. Muchas gracias.